El Mundial de 2026 probablemente será el último gran baile de toda una generación de leyendas, futbolistas que dominaron este deporte durante más de una década, jugadores que rompieron récords, conquistaron Europa, levantaron mundiales, Champions League y balones de oro. Pero el tiempo no perdona a nadie, y mientras una nueva generación comienza poco a poco a tomar el control del fútbol mundial, varias de las máximas leyendas de esta era se preparan para disputar posiblemente su última Copa del Mundo, así que hoy veremos un once lleno de estrellas históricas que probablemente jugarán su último mundial en 2026. Así que sin nada más que decir, iniciemos con el video. Iniciamos en el arco con un arquero que revolucionó por completo su posición, el legendario Manuel Neuer. A sus 40 años y con 124 internacionalidades a la espalda, Neuer llevaba casi 2 años retirado de la selección alemana, pero la crisis en el arco de la Mannschaft obligó a la federación a buscar nuevamente a su viejo líder para disputar lo que será su quinto mundial, y es que, incluso con su avanzada edad, sigue siendo la mejor opción para defender el arco alemán. Neuer lo ganó absolutamente todo con el Bayern Múnich y alcanzó la gloria máxima, levantando la Copa del Mundo en Brasil 2014. Pero su legado va mucho más allá de los títulos, porque Manuel Neuer cambió para siempre la manera de jugar como portero. Su juego de pies, sus salidas lejos del área y su capacidad para actuar casi como un defensor adelantado transformaron completamente la posición. Tanto así que todavía hoy sigue siendo el último arquero en subir al podio del Balón de Oro. Y para muchos, incluido quien hace este video, Manuel Neuer no solo es una leyenda, es el mejor portero que este deporte ha visto. Ahora nos movemos al lateral izquierdo, donde el elegido es un jugador de una selección no tan reconocida, pero que durante años fue considerado uno de los mejores del mundo en su posición, el escocés Andy Robertson. Y lo más curioso de todo es que Robertson estará jugando al mismo tiempo su primera y probablemente su última Copa del Mundo. Durante años, Robertson fue una pieza fundamental en el histórico Liverpool de Jürgen Klopp, un equipo que marcó una época en Inglaterra y Europa, conquistando absolutamente todo. Fue clave en la obtención de 2 Premier League, incluida aquella histórica liga que terminó con una sequía de 30 años sin títulos ligueros para el Liverpool. Y por supuesto, también levantó una UEFA Champions League. Pero más allá de los títulos, Robertson construyó su legado, siendo uno de los laterales más completos y consistentes de toda una generación. Su intensidad, liderazgo y capacidad ofensiva lo convirtieron en una máquina de asistencias. De hecho, actualmente es el segundo defensor con más asistencias en la historia de la Premier League, con 60 pases de gol, solamente superado por los 64 de su excompañero Trent Alexander-Arnold. Hoy, a sus 32 años, ya no parece ser el mismo jugador dominante de sus mejores temporadas. Incluso el Liverpool ya anunció que no continuará en el club la próxima temporada. Aún así, Robertson sigue siendo el capitán y líder de una Escocia que disputará su primer mundial en 28 años, y para él probablemente también será el último gran baile de su carrera internacional. Iniciamos la saga de centrales con alguien que ya podemos llamar sin ningún problema una auténtica leyenda, el neerlandés Virgil van Dijk. Y es que incluso a sus casi 35 años, Van Dijk sigue siendo un defensor de élite, fuerte en la marca, dominante en el juego aéreo, rápido, inteligente y además un central que comete poquísimas faltas pese a su agresividad defensiva, un defensor completísimo. Pero no solo eso, también ha sido una amenaza constante en ofensiva gracias a su capacidad goleadora y liderazgo dentro del área rival. Van Dijk fue el líder indiscutido del Liverpool más exitoso de la era moderna, conquistando junto al club 2 Premier League y una UEFA Champions League. Incluso en 2019 estuvo muy cerca de ganar el Balón de Oro, algo prácticamente impensable para un defensor en la era moderna. Y para muchos, probablemente sea el mejor defensor central de la última década. Hoy sigue siendo el capitán y líder tanto del Liverpool como de la selección neerlandesa, pero con una Holanda llena de jóvenes centrales con enorme proyección y tomando en cuenta su avanzada edad, parece casi imposible imaginar a Virgil llegando al Mundial de 2030. Por eso,
El Mundial de 2026 probablemente será la última gran cita internacional de uno de los mejores centrales que ha visto esta generación y también la última oportunidad de intentar darle a la naranja mecánica esa tan soñada primera estrella mundial. Y nos movemos al siguiente central, donde nos encontramos con otro jugador que en su mejor momento también revolucionó su posición, el inglés John Stones. Lamentablemente, su carrera ha estado marcada por las lesiones, pero cuando ha estado sano, Stones ha sido sin duda un defensor de élite absoluta. Con el Manchester City lo ganó prácticamente todo, 6 Premier League y una UEFA Champions League, siendo además pieza fundamental en el histórico triplete conseguido por el club en 2023. Pero lo que siempre hizo diferente a Stones fue su calidad con el balón. Su capacidad de pase, su visión de juego y su tranquilidad bajo presión parecían más propias de un mediocampista que de un defensor central. Y su talento quedó demostrado incluso en la final de la Champions League de 2023, donde completó los 6 regates que intentó, la cifra más alta en una final desde Lionel Messi en 2015, además de ser el único jugador en lograr un 100% de efectividad en más de 5 intentos. Sí, un defensor central así de bueno llegó a ser John Stones en su mejor momento. Hoy, incluso después de una temporada muy limitada por las lesiones, Inglaterra sigue viendo en él a un jugador capaz de aportar experiencia, liderazgo y calidad, en lo que probablemente será la última gran oportunidad de esta generación inglesa para intentar, por fin, traer la copa a casa. Y cerramos la defensa con el lateral derecho, donde aquí nos vamos con un auténtico revulsivo, el portugués João Cancelo. Cancelo ha sido uno de los laterales más versátiles de toda su generación, capaz de jugar con absoluto nivel élite por ambas bandas e incluso desempeñarse en el medio campo cuando el equipo lo necesitaba. De hecho, fue uno de los primeros laterales en popularizar esa tendencia que hoy vemos constantemente, meterse hacia el centro del campo para asociarse con los mediocampistas y ayudar en la construcción del juego. Su capacidad ofensiva, técnica y visión lo convirtieron durante años en uno de los defensores más cotizados del fútbol mundial, razón por la cual varios de los clubes más grandes de Europa pelearon por tenerlo en sus filas, y su legado histórico sigue creciendo. Porque tras conquistar la Liga con el Barcelona esta temporada, João Cancelo se convirtió en el primer futbolista en la historia en ganar títulos de Liga en las 4 grandes ligas europeas. Hoy, a sus 32 años, probablemente se acerca a la última gran cita internacional de su carrera. Y este verano lo dará absolutamente todo desde la banda derecha, con el sueño de llevar a Portugal a lo más alto del fútbol mundial. Iniciamos el mediocampo con una auténtica leyenda, el croata Luka Modric. ¿Y qué más se puede decir sobre Modric? Un jugador que prácticamente lo ha ganado todo. 4 ligas españolas, 6 UEFA Champions League y además el futbolista con más títulos en la historia del Real Madrid con 28 trofeos. Pero si hay algo que hace todavía más especial la carrera de Luka Modric fue haber roto en 2018 la histórica hegemonía de más de una década de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ganando el Balón de Oro. Y lo hizo después de una temporada absolutamente legendaria, llevando contra todo pronóstico a Croacia hasta la final del Mundial de Rusia 2018 torneo, donde además fue elegido como el mejor jugador de toda la Copa del Mundo. Porque Modric era simplemente un genio total en el mediocampo. Distribución, visión, despliegue físico, control del ritmo, último pase, un mediocampista que literalmente lo tenía todo. Y lo más increíble es que hoy, a sus 40 años, sigue siendo una pieza importante en el Milan y continúa liderando a su selección con la misma personalidad competitiva de siempre. Aunque actualmente Croacia no parece estar entre las grandes favoritas para ganar el Mundial, si hay alguien capaz de dejar absolutamente todo hasta el último minuto, ese es Luka Modric. Y por eso, el Mundial de 2026 será su quinto y último Mundial, el último gran baile de uno de los mejores mediocampistas que ha visto este deporte. Y ahora nos movemos al equilibrio de este equipo, el pivote sobre el cual gira todo el juego,
Carlos Enrique Casemiro. Casemiro es la definición perfecta de un futbolista que lo deja absolutamente todo en la cancha. Un mediocampista incansable, fuerte en la marca, agresivo en la presión, excelente cortando balones y dominante en el juego aéreo, pero que además también aporta muchísimo en la salida limpia desde el fondo. Un perfil completísimo para su posición. Con el Real Madrid prácticamente lo ganó todo, 3 ligas españolas y 5 UEFA Champions League, siendo pieza clave en una de las etapas más dominantes que ha tenido un club en la historia moderna del fútbol. Y aunque durante muchos años su trabajo pasó desapercibido al jugar junto a figuras más mediáticas, el tiempo terminó dándole el reconocimiento que merecía como uno de los mejores pivotes defensivos de toda una generación. Hoy, a sus 34 años, vive probablemente el mejor momento de su etapa en el Manchester United, donde ya dejó claro que piensa irse por todo lo alto. Sin embargo, todo apunta a que después de este ciclo podría abandonar definitivamente la élite europea. Por eso, entre la edad y el desgaste físico de una posición tan exigente, parece muy difícil imaginar a Casemiro llegando al Mundial de 2030. Y como siempre ocurre con Brasil, la canariña volverá a llegar al Mundial como una de las grandes favoritas, así que Casemiro tendrá una última oportunidad de despedirse por todo lo alto, intentando ayudar a Brasil a conquistar la soñada sexta estrella. Y cerramos este mediocampo con otro jugador de época, la leyenda belga Kevin De Bruyne. De Bruyne ha sido un futbolista absolutamente especial, un mediapunta con una visión de juego única, capaz de ver pases que muy pocos jugadores en la historia de este deporte podrían siquiera imaginar. Y precisamente por eso, hoy ya es considerado uno de los máximos asistentes que ha visto el fútbol moderno. Sin embargo, también es un jugador que en cierto modo ha sido subestimado, porque a pesar de haber sido el cerebro y líder futbolístico del Manchester City más dominante de todos los tiempos, muchas veces su nombre no recibe el reconocimiento histórico que realmente merece. Durante años fue la pieza más importante del histórico equipo de Pep Guardiola, conquistando 6 Premier League y una UEFA Champions League, liderando además el dominio absoluto de los Citizens durante la última década, porque cuando Kevin De Bruyne estaba sano y en ritmo, simplemente parecía jugar un deporte diferente al resto. Sin embargo, el paso del tiempo también empieza a pesar. Hoy, con casi 35 años, llega después de varios problemas físicos y de un largo periodo marcado por las lesiones en su etapa con el Napoli. Y aunque ya no parece ser el mismo jugador dominante de sus mejores temporadas, todavía se siguen viendo destellos de aquel mediocampista que maravilló al mundo con su talento. Por eso luce muy difícil imaginar a De Bruyne llegando al Mundial de 2030. Y así, en 2026, probablemente veremos el último gran baile del último sobreviviente de aquella histórica generación dorada belga. Una Bélgica que, aunque ya no aparece entre las máximas favoritas, todavía conserva una base competitiva capaz de sorprender al mundo, liderada una vez más por la magia de Kevin De Bruyne. Iniciamos la delantera por el extremo izquierdo y lo hacemos con la magia del brasileño Neymar Jr. Neymar fue un futbolista de un talento absolutamente especial. En su mejor momento era capaz de cambiar un partido con una genialidad que muy pocos jugadores siquiera serían capaces de imaginar. Desequilibrante en el 1 contra 1, dueño de una gambeta única, brillante, asociándose entre líneas y en espacios reducidos, pero además tremendamente decisivo de cara al gol. Y de hecho, los números lo respaldan. Hoy es el máximo goleador en la historia de la selección brasileña, con 79 goles en 128 partidos. Durante años parecía destinado a convertirse en la gran cara del fútbol mundial después de la era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y talento le sobraba, pero entre las lesiones, los problemas físicos y también cierta indisciplina a lo largo de su carrera, Neymar nunca terminó alcanzando todo lo que parecía destinado a conquistar. Aún así, para muchos, sigue siendo uno de los jugadores más talentosos que ha visto este deporte. Hoy, a sus 34 años, regresa al Mundial desde el Santos y después de años muy difíciles marcados por las lesiones. De hecho, incluso su convocatoria ha sido cuestionada por parte de la prensa brasileña. El propio Neymar ya reconoció públicamente que probablemente tendrá un rol más secundario dentro del equipo, pero también dejó claro que piensa dejar absolutamente todo en la cancha para ayudar a Brasil a conquistar la tan soñada sexta estrella. Incluso llegó a prometer que anotará en la final.
Así que quién sabe, quizá el último gran destello del genio brasileño termine devolviendo la Copa del Mundo a la tierra del jogo bonito. Ahora nos movemos al centro del ataque y aquí el elegido era simplemente inevitable, el legendario Cristiano Ronaldo, porque aunque en sus mejores años fue un extremo por izquierda absolutamente devastador, con el paso del tiempo terminó transformándose en un auténtico delantero centro, y lo hizo de la manera más espectacular posible. Cristiano Ronaldo es, para muchos, el mejor goleador que ha visto este deporte, un futbolista único en su especie, goles de larga distancia, tiros libres, definición dentro del área, remates de cabeza imposibles, chilenas históricas y además, en su mejor momento, era prácticamente imparable en el 1 contra 1 gracias a una velocidad y potencia física fuera de lo normal. Simplemente el delantero perfecto. Y claro, una carrera de ese nivel solamente podía venir acompañada de un palmarés histórico, 5 UEFA Champions League, máximo goleador en la historia de la Champions, máximo goleador histórico del Real Madrid, 5 balones de oro y una cantidad de récords que parece imposible resumir. Hoy, a sus 41 años, evidentemente ya no es el jugador dominante de antaño. De hecho, su presencia en la selección portuguesa sigue generando muchísimo debate entre quienes creen que todavía puede aportar experiencia y gol y quienes consideran que Portugal debería pasar definitivamente la página. Pero aún así, Cristiano buscará hacer historia una última vez, intentando conquistar el único gran título que falta en su carrera, la Copa del Mundo. Y lo hará con una Portugal que llegará entre las grandes favoritas, soñando con conseguir la primera estrella de su historia y ponerle el cierre perfecto a la carrera legendaria de uno de los mejores futbolistas que este deporte ha visto. Y cerramos este equipo con el extremo por derecha, y ese es, para sorpresa de absolutamente nadie, el mejor jugador que este deporte ha visto, el gran Lionel Messi, porque honestamente, ¿qué más se puede decir sobre Messi? Simplemente lo ganó todo. Messi fue el genio total del fútbol, un jugador que parecía siempre estar un paso por delante del resto. Veía pases que nadie más veía, construía juego como un mediocampista, pero al mismo tiempo podía eliminar por sí solo a 4 o 5 rivales como si nada. Todos sabían lo que iba a hacer y aún así nadie podía detenerlo. Y si a eso le sumamos una capacidad goleadora histórica, el resultado fue simplemente el futbolista más completo que este deporte haya visto jamás, el GOAT. Y claro, su palmarés parece directamente inventado: 4 UEFA Champions League, 10 ligas españolas, 2 Copas América, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y además el jugador con más títulos en la historia del fútbol, con 46 trofeos oficiales. Y a nivel individual, lo de Messi parece inalcanzable: múltiples botas de oro y unos absurdos 8 balones de oro. Hoy, ya cerca de los 39 años, Messi sigue jugando simplemente por amor al fútbol, porque ya no tiene absolutamente nada más que demostrar, pero aún así, el gen competitivo sigue ahí. Y en lo que será su 6º y último mundial, Lionel Messi intentará una vez más hacer historia, llevando a una Argentina hacia un bicampeonato que la pondría todavía más arriba entre las selecciones más grandes de todos los tiempos. Y así queda este 11 de leyendas que probablemente disputarán su último mundial en 2026. Un equipo lleno de jugadores que marcaron una era, dominaron el fútbol mundial durante más de una década y que para muchos representan la última gran generación histórica de este deporte. Porque más allá de rivalidades, gustos o debates, estamos hablando de futbolistas que crecieron frente a nuestros ojos y que poco a poco comienzan a despedirse de la máxima cita del fútbol mundial. Y aunque algunos todavía sueñan con levantar la copa una última vez, la realidad es que para la mayoría de ellos, este mundial será el cierre definitivo de carreras absolutamente legendarias. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos jugadores crees que tiene más posibilidades de levantar la Copa del Mundo en 2026? ¿Y a quién agregarías o sacarías de este 11? Te leo en los comentarios.